Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatolia. Bueno, vamos a empezar hablando de ese acuerdo que tuvo lugar esta semana entre Turquía y España. España se convierte en el primer país que adquiere el primer avión de combate de ligero, el primer caza de combate ligero, diseñado y fabricado en Turquía. Hablamos del caza Hurriyet, el que ya hemos informado convenientemente en nuestra web, en hispanatolia.com, y a través de nuestras redes sociales en distintos momentos. Primer vuelo inaugural de este caza Hurriyet, decimos desarrollado y fabricado en Turquía. Tuvo lugar en el año 2023, en su día lo tratamos en nuestra web. Y ahora este caza, que ya está siendo integrado en las Fuerzas Aéreas de Turquía como sustituto del caza F-5, que ha estado dando, es un caza de combate, el F-5, que se suele usar para vuelos de entrenamiento, también de patrulla, de acompañamiento a otras misiones principales, en fin, de, digamos, misiones secundarias o de bajo nivel, de bajo riesgo. Los F-5 pues han estado dando una serie de problemas. Ha habido en los últimos años varios accidentes de cazas F-5 en Turquía, y este avión Hurriyet pues viene a sustituir esa flota de F-5 en Turquía, y ese mismo papel que parece ser va a jugar en España. España ha llegado a un acuerdo con Turquía para adquirir de momento, en principio, un total, por las informaciones que tenemos nosotros, de 24 unidades de este caza turco Hurriyet, que van a ser, además, en virtud del acuerdo que han firmado ambos países, que lo firmaron en Madrid este pasado miércoles, día 14 de mayo, va a ser fabricado conjuntamente también en España. Y como decimos, pues un avión de combate ligero con capacidades limitadas, obviamente, de combate, que principalmente pues tiene la misión de usarse en vuelos de entrenamiento, también pues bueno, vuelos de escolta, de vigilancia, este tipo de misiones. Durante la firma del acuerdo, del memorándum de entendimiento entre ambos países, que tuvo lugar en Madrid, pues bueno, asistieron una serie de autoridades, tanto de España como de Turquía. Por parte de Turquía estaba, entre otros, uno de los viceministros de defensa de Turquía. Estaban dos, de hecho, los viceministros de defensa de Turquía, Musa Heybet y Suay Alpay. Bueno, durante esa ceremonia, Alpay, citado por agencias turcas, dijo que sin Turquía la seguridad de Europa está en riesgo y bajo amenaza. En repetidas ocasiones en los últimos meses, especialmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania, y en el último año y en los últimos meses, especialmente desde Turquía, varias voces han estado advirtiendo que es irreal, que es irrealista, que Europa se plantea ahora incrementar su gasto en defensa y plantearse una nueva estrategia de defensa, de seguridad, al margen de Estados Unidos, que sabemos que parece que ha dejado Europa un poco al lado, un poco diciéndole: tienes que encargarte tú misma de tu defensa. Y desde Turquía, pues varias veces han estado, en los últimos meses especialmente, llamando la atención de que para Europa es irrealista plantearse una defensa integral sin contar con Turquía, no solo por su posición geoestratégica, sino porque al fin y al cabo Turquía tiene el segundo mayor ejército de toda la OTAN. Solo lo supera Estados Unidos, que es la primera potencia mundial, económica y militar. En fin, eso lo dice todo. Bueno, pues como decimos, Alpay, el viceministro de Defensa turco, hizo estas declaraciones. Dijo además que hoy, con la firma de este acuerdo con España, Turquía ha vuelto a demostrar una vez más a todo el mundo su fuerza en la aviación de defensa. Dijo: este es un día verdaderamente especial y valioso para Turquía, España y Europa. Al analizar los acontecimientos a nivel global, todo el mundo ha visto ya que Europa no puede avanzar sin Turquía. Y el acuerdo de hoy es una señal concreta de ello. Bueno, este caza Hurriyet, pues decir que tiene capacidad para 2 tripulantes, de ahí que sea además una buena opción como avión de entrenamiento, para que vaya
un instructor acompañando al piloto. Tiene una longitud de 13,6 metros, 9,5 metros de envergadura, una altura de 5,1 metros, una superficie alar de 25 metros cuadrados. Tiene un empuje de 78 kilonewtons, una velocidad máxima de 1,4 Mach, es decir, puede superar 1,4 veces la velocidad del sonido, un techo de vuelo que llega a los 45.000 pies, casi 14.000 metros de altura, y un radio de alcance de unos 2.200 kilómetros. Bueno, nos vamos ahora a la isla de Santorini, la isla griega de Santorini, porque allí, como sabéis, durante los pasados meses de febrero y marzo, pues Santorini fue noticia pues en muchos medios de comunicación durante varias semanas, también en hispandolia.com, por ese enjambre sísmico, esos seísmos continuos que azotaban no solo a Santorini, sino también otras islas de esta región del Egeo. Y bueno, una parte importante de la población incluso llegó a huir de las islas hacia la Grecia continental por el temor no solo que hubiese un gran terremoto, sino que incluso se produjese una erupción volcánica, que hoy día aún hay científicos que sostienen que lo que ocurrió en realidad en ese momento fue una erupción volcánica submarina. Lo que pasa que se produjo a una profundidad importante y no hay tecnología ahora mismo para detectar ese tipo de erupciones a gran profundidad, pero muchos científicos, sobre todo en Turquía, sostienen que lo que hubo fue en realidad una erupción volcánica submarina, que obviamente sí generó una serie de sismos, pero solo una erupción podría explicar que se produjese una sucesión tan continua y durante tanto tiempo de terremotos de baja intensidad, entre comillas, lo de baja, porque muchos se acercaban a los 6 grados. Durante todas esas semanas, principalmente, como decimos, febrero y marzo. Bueno, ahora lo que hemos informado en nuestra web, en mismagatoria.com, es que las autoridades de Grecia, en concreto varios ministerios, han aprobado una serie de nuevas medidas coordinadas, aprobadas conjuntamente por prácticamente 6 o 8 ministerios, los ministerios de crisis climática, protección civil, economía, interior, en fin, protección ciudadana, desarrollo, muchos, turismo también, muchos ministerios, prácticamente medio gobierno de Grecia, han aprobado una serie de medidas que van a estar en vigor hasta el 15 de noviembre y que buscan garantizar la seguridad de los residentes y los turistas de Santorini y además facilitar una posible evacuación en caso de que haya un terremoto de cierta importancia. Estas medidas, además, para recalcar un poco el hecho de que se toman con este fin, es decir, facilitar una evacuación segura de la población, y segura y rápida. Prueba de ello es que estas medidas se toman siguiendo unas recomendaciones que ha hecho el Comité Científico para Peligros Sísmicos y Evaluación de Riesgos de Grecia, además del Comité Científico Permanente para la Vigilancia del Arco Volcánico Griego. Es decir, no cabe ninguna duda de que estas recomendaciones se hacen porque se sigue temiendo, por parte de la comunidad científica, que haya nuevos seísmos, además nuevos seísmos de importancia en esa zona del arco volcánico griego, que, digamos, atraviesa el sur de Creta, de la isla de Creta. Ahí chocan la placa euroasiática con la placa africana, pero que también producen seísmos y actividad volcánica en todas las islas griegas del Egeo. Ahí es precisamente en esa zona del arco volcánico griego, de donde vienen estas recomendaciones ahora para Santorini, donde hace unos días, lo comentamos también en este podcast y por supuesto en hispanatoria.com, se producía un gran seísmo que alcanzó los 6 grados justo entre la isla de Creta y la isla de Rodas, un seísmo que se dejó sentir tanto en Grecia como en Turquía. Es decir, algo está pasando y la comunidad científica está en alerta porque es una zona que puede, lo han dicho de hecho hace unos pocos días los científicos, puede haber grandes seísmos, y a lo largo de la historia ha habido seísmos
de entre 8 y 8,5 grados en esa región, que han tenido consecuencias, digamos, catastróficas. Bueno, estas medidas para la isla griega de Santorini, pues buscan un poco, como decíamos, facilitar ese tipo de evacuación. Pues, por ejemplo, buscan evitar también grandes concentraciones de personas en lugares públicos, que es una medida también que estuvo lugar en vigor durante los enjambres sísmicos del pasado mes de marzo, y garantizar una respuesta rápida y eficiente en caso de emergencia. Además, hay varias zonas en las zonas portuarias que va a prohibirse la entrada y salida de vehículos, por lo menos se va a restringir, incluso se van a habilitar como zonas de emergencia en los puertos para facilitar también pues, posibles evacuaciones de la población. También se va a establecer una zona de determinadas zonas en Santorini donde por el peligro de desprendimientos en caso de actividad sísmica, recordemos aquellas imágenes que veíamos hace unos meses de los seísmos y cómo caían de la parte alta de la caldera volcánica de Santorini, pues caían numerosos desprendimientos de piedra. Y los turistas lo filmaban como si no ocurriese nada, pero la verdad es que es algo peligroso, especialmente, sobre todo, lógicamente, para quienes están debajo. Y se va a limitar el acceso también a esas zonas. Bueno, son una serie de medidas, son varias. No se descarta, además, que el gobierno griego vaya ampliándolas o vaya modificándolas en los próximos meses, de aquí a noviembre, que van a estar vigentes. Pues es que no hay que olvidar que Santorini, lo que es la isla, sobre todo si la vemos con una vista aérea, una vista de satélite, nos damos cuenta de que Santorini es una caldera volcánica, es los restos de un volcán inmenso que explotó hace unos 3.500 años en una gran erupción volcánica del estilo de una erupción explosiva, tipo la de Krakatoa, por ejemplo, en el siglo XIX, y al explotar, pues arrasó toda la región del Mediterráneo, arrasó la civilización minoica y arrasó muchas ciudades del Mediterráneo con un enorme tsunami. Por tanto, no decimos que vaya a ocurrir ahora una erupción de ese tipo, ni muchísimo menos. Además, no tenemos una gran caldera volcánica ahora en Santorini, pero obviamente hay que estar atentos porque Santorini sigue siendo, bajo la superficie, pues un volcán activo. Bueno, nos vamos ahora a Turquía de nuevo, nos vamos a Estambul, porque allí, como parte de un proyecto que se llama Digital Istanbul, Estambul Digital, es un proyecto que puso en marcha el pasado mes de enero la oficina del gobernador de Estambul, pues se han instalado códigos QR, estos que se pueden escanear con el teléfono móvil, en casi 600 mezquitas históricas de toda la ciudad. Esto constituye, parece, la primera fase de este proyecto Digital Istanbul Digital, y lo que se ha hecho es instalar estos códigos QR en unos paneles grandes que se pueden además ver y escanear con el móvil a 60 metros de distancia, incluso son paneles bastante grandes a la entrada de las mezquitas. Son un total de 597 mezquitas históricas de Estambul. Y al escanearlos con nuestro teléfono móvil, con la cámara, pues lo que nos va a permitir es tener acceso de inmediato a información tanto escrita como en audio. Vamos a poder escuchar un audio sobre las características históricas, culturales y arquitectónicas, en este caso de esa mezquita. Eso sí, el audio y el texto solo está disponible por ahora en 5 idiomas. No está en español entre ellos, lo sentimos. 5 idiomas: turco, inglés, alemán, ruso y árabe, que son los principales grupos de turistas que visitan Estambul. Esta información, de todas formas, si la queréis ver, también la podéis ver, la información que se muestra de cada una de estas mezquitas, tanto escrita como en audio, la tenéis accesible en la propia web del proyecto Digital Istanbul. Tenéis el link en la noticia en mispanatole.com, la noticia que hemos publicado sobre esta iniciativa. Ahí tenéis el link a la web del proyecto y ahí podéis ver la información, tanto escrita como en audio, sobre cada una de estas mezquitas. Además, pues la ventaja de esto, pues que sin necesidad de tener un guía al lado y sin necesidad además de descargarse ningún tipo de aplicación, pues vamos a poder tener información inmediata, como decíamos,
a estos datos históricos, culturales y arquitectónicos sobre cada uno de estos edificios, simplemente escaneando ese código. Como decimos, esto es la primera fase de un proyecto, pero la segunda fase también va a incluir, en este caso, a los mausoleos de Estambul, que también están clasificados como monumentos históricos, y en esa segunda fase de este proyecto Digital Istanbul, pues se van a incluir estos códigos QR en 226 mausoleos de Estambul. Recordemos además que ya desde el año pasado también hay estos códigos QR instalados en la gran mezquita de Santa Sofía, antiguo museo de Santa Sofía en Sultanahmet, y ahí también podéis tener información a datos, a información, a todo tipo de datos históricos y culturales y arquitectónicos de Santa Sofía, como imágenes, en fin, muy interesante también. Bueno, y además tenemos que dar la enhorabuena al Galatasaray. En el momento que estamos grabando este audio, este podcast, el partido entre el Galatasaray y el Kayserispor, que se juega en Estambul, nos seguimos quedando en Estambul, todavía no ha acabado, pero está a punto de acabar, y el Galatasaray, que solo necesitaba ya un punto para proclamarse campeón de liga por tercera vez consecutiva, pues iba ganando 2-0 y ha marcado en el tiempo de descuento el 3-0 de penalti, o casi en el tiempo de descuento, casi en el tiempo de descuento, casi rondando los 90 minutos oficiales, ha marcado el 3-0. Victoria contundente contra el Kayserispor, como era de esperar, por un Galatasaray que solo ha perdido un partido esta temporada frente al Besiktas en un derbi de Estambul. El resto de partidos los ha ganado, los ha empatado. Solo necesitaba un punto ya para proclamarse campeón esta misma jornada, y efectivamente no solo ha conseguido un punto, sino ha conseguido una victoria contundente de 3-0 en su propio estadio, con lo cual se va a proclamar campeón de liga por tercera vez consecutiva este mes. Todavía no tenemos la noticia en Hispana Anatolia, pero ya os la podemos anunciar desde este podcast, que el Galatasaray es por tercer año consecutivo, por tercera temporada consecutiva, campeón de liga. Y además esta semana, es que resulta que esta semana misma, pues el Galatasaray se proclamó el pasado miércoles, 14 de mayo, se proclamó además, se hizo con la Copa de Turquía, con la Copa Ziraat de Turquía, en la final disputada en Gaziantep, en el sureste de Turquía, frente al Trabzonspor, frente a la llamada tormenta del Mar Negro, pero que se quedó en un pequeño vientecito. Lo sentimos por el Trabzonspor, con que además, por cierto, le tenemos mucha simpatía al Trabzonspor, pero en esta ocasión la victoria del Galatasaray en la final de la Copa de Turquía fue bastante clara, bastante contundente, con ese resultado de 0-3 que le endosó el Galatasaray. Tenéis en nuestra web, mismanatolia.com, si le queréis echar un vistazo, todo el resumen de esa final de la Copa Ziraat entre el Trabzonspor y el Galatasaray, en el que el Galatasaray venció gracias a los goles de Baris Alper Yilmaz y sobre todo a 2 goles del delantero nigeriano Victor Osimhen, que además pues ya va acumulando en lo que va de temporada Osimhen pues 35 goles en todas las competiciones. Se ha convertido ya en el primer jugador extranjero que ha sumado 35 goles en Turquía. Y pues como decíamos hace unos minutos, pues la victoria en la Copa, en la final de Copa del Galatasaray, pues fue un poco el preámbulo a esta victoria, a esta liga que consigue, como os contábamos al principio, hoy, en el día de hoy, en este domingo, el Galatasaray, los Leones de Estambul, con esa victoria también en la liga frente al Kayserispor, que deja al Fenerbahce de Mourinho definitivamente, aunque bueno, era de esperar, sin opciones también a arrebatarle el título de liga. Bueno, y ya para acabar, os habíamos dicho en el anterior episodio de este podcast que teníamos una noticia muy curiosa sobre el Papa León XIV, sobre el nuevo pontífice, sobre el Papa Robert Prevost. Y es que en los últimos días, y nosotros nos hemos hecho eco también en hispanatolia.com de esta curiosa noticia, en los últimos días ha estado circulando en redes sociales, pero también en medios de comunicación, la historia en Turquía,
de que el Papa León XIV tendría un pasado en Turquía, que sus antepasados, no muy lejanos, hablamos de los bisabuelos del actual Papa, pues habrían vivido en Turquía. No está claro de dónde salió esta información, no está claro por ahora que sepamos de dónde se salieron estos datos, cómo se obtuvieron. Pero el caso es que ya decimos, tanto en redes sociales como muchos medios de comunicación se han hecho eco de esta historia que dice que el bisabuelo del actual Papa, del nuevo Papa, León XIV, que ya os contamos además también en este podcast y en Hispana Anatolia, que está previsto que viaje en las próximas semanas a la ciudad de Iznik, antigua Nicea, en Turquía, para el 1700 aniversario de ese famoso concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino el Grande. Pues el nuevo Papa, según estas informaciones que están circulando en medios en Turquía, habría tenido un bisabuelo que fue un tal Setrak Parsegian, que sería de ascendencia armenia y que habría sido parte de la comunidad armenia que vivía en una pequeña localidad, en la localidad de Develi, que es un distrito que hoy día tiene unos 70.000 habitantes, pero en aquella época tenía muchísimos menos, que está situado en la provincia turca de Kayseri, en pleno centro, en pleno corazón de Turquía, de Anatolia. En este pequeño distrito de Develi, pues habría vivido este Setrak Parsegian, miembro de la comunidad armenia que vivía en esta región, y habría vivido entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial y hubo todas las rebeliones de las comunidades armenias instigadas por el Imperio Ruso en la Primera Guerra Mundial, hubo después pues toda la represión posterior del Estado otomano contra los rebeldes armenios, en unos combates bastante fuertes que además en este caso en esta zona de Kayseri pues fueron importantes, porque Kayseri era un poco el límite entre el oeste de Turquía y el este y sureste de Turquía, que los armenios pretendían, digamos, apropiarse para sí como parte de esa gran Armenia que buscaba el nacionalismo armenio, ¿no? Bueno, pues como parte de estos combates en los que la comunidad griega, por ejemplo, apoyó a los otomanos, apoyó a los turcos frente a los armenios, pues sabéis además que de aquí es de todo estos combates, todo este caos que hubo durante la Primera Guerra Mundial, y los armenios que efectivamente murieron, también turcos, pues de todos estos desastres durante el caos de la Primera Guerra Mundial, es de donde la diáspora armenia principalmente pues dice que se produjo el genocidio, el llamado genocidio armenio. Bueno, en estas vicisitudes, en estos medio de este caos de la Primera Guerra Mundial, sería cuando ese supuesto abuelo del Papa, ese tal Setrak Parsegian, de origen armenio, habría abandonado esta localidad de Develi, en Kayseri, en el centro de Turquía, y habría migrado, según estas informaciones publicadas en Turquía, ni más ni menos que a Argentina. Habría huido o habría emigrado a tierras sudamericanas, a Argentina. Prueba del pasado armenio de esta localidad de Develi es que hoy día no solo se conservan aún muchas casas antiguas que se ve hoy claramente en arquitectura de origen armenio, sino que incluso hay una mezquita, la mezquita de Fatih en Develi, en esta localidad turca, que en realidad también es evidente desde el exterior por la arquitectura, es una antigua iglesia armenia reconvertida después a mezquita cuando los armenios se fueron de la región. ¿Qué dicen en esta localidad de Develi, en esta pequeña ciudad del centro de Turquía? Pues la verdad que están absolutamente sorprendidos. De hecho, entrevistaron al Muhtar, es decir, al jefe del barrio donde se supone que vivió este antepasado de León XIV. Es un barrio de esta localidad de Develi, el barrio de Reshadiye, en Develi, y entrevistaron al Muhtar, que es, digamos, el jefe. Suele ser un jefe de un pueblo en las zonas rurales, pero también puede ser un jefe
de barrio. Pues al-Mukhtar de este barrio, donde supone que vivió este antepasado del Papa actual, de León XIV, la verdad que cuando le preguntaron, él dijo no saber nada de este asunto, dijo que estaba tan sorprendido como todos, que sí que es verdad, que obviamente saben que aquí vivieron armenios, en Develi hace un siglo o más, pero que no tenía ni idea de que hubiese un antepasado del Papa. Lo único que dijo el Mukhtar fue decir que, bueno, esto es lo que se comenta, nosotros estamos totalmente sorprendidos y le deseamos lo mejor al Papa, pero vamos, que él mismo como Mukhtar no tiene ninguna información de este tipo. No está más nada claro que esto sea cierto porque lo que han publicado grandes diarios como The New York Times, incluso algunos medios en Turquía también, lo citamos en la noticia que hemos publicado sobre este asunto tan estrambótico en hispanatolia.com, es que se sabe que los abuelos maternos del Papa, por lo menos los abuelos maternos, aparecen en los registros históricos en Nueva Orleans. Aparecen como negros o mulatos, nada parecido a originarios de Armenia o ascendencia armenia, y residiendo en el barrio de Seventh Ward en Nueva Orleans, que es una zona predominantemente católica, poblada por inmigrantes, sobre todo con origen en Europa, el Caribe o África. Pero ni siquiera habría un origen en Oriente Medio, Anatolia, ni en Sudamérica. En fin, hipótesis que podría ser, pues que este antepasado, este bisabuelo, porque estamos hablando de los abuelos maternos del Papa, los que son de New Orleans, pero hipótesis posible que a lo mejor estos bisabuelos que hubiesen vivido en Turquía del actual Papa, pues fuesen por parte paterna, o que se perdiesen los registros, o que ellos mismos quisiesen cambiar como emigrantes armenios, quisiesen cambiar su propia identidad cuando emigraron. Quizás no emigraron a Argentina, sino que de Anatolia pues se fueron efectivamente a otro país, a otra región del mundo. Pero en fin, es muy, muy extraña esta información, realmente no está claro de cómo se ha llegado a este punto. Estos abuelos maternos que se sabe que vivieron en Nueva Orleans del Papa, de León XIV, que fueron Joseph Martínez y Luis Baqui, se trasladaron luego a principios del siglo XX a Chicago a principios del siglo XX, es decir, nada de Anatolia, nada de Turquía, donde allí tendrían a la que sería a la postre la madre del Papa, que sería Mildred Martínez, la madre del actual Papa León XIV, del Papa Robert Prevost. Como decíamos, se refiere en las noticias que han publicado en Turquía a la ascendencia por parte paterna, pues quién sabe. Como decimos, pues bueno, esto ahora mismo es una anécdota, una historia curiosa que ha circulado por Turquía, que no sabemos si es verdad, pero que esperemos que se quede en nada más que una anécdota graciosa, que el Papa no se ofenda por esto, ni muchísimo menos. Precisamente hoy se ha celebrado la primera misa de su coronación, han estado un montón de autoridades en Roma, y si finalmente viene a Turquía, que esperemos que sí, pues esperemos que no se ofenda, ni muchísimo menos por ninguna de estas curiosidades, chismes, rumores e historietas que han circulado por los medios de comunicación en Turquía. Y hasta aquí este resumen. Recordad que tenéis, como siempre, más información en hispanatolia.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.